¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esperemos que estén muy bien. Un miércoles más que nos vamos encontrando. Así que sin muchos preámbulos, como siempre, pero hoy queríamos presentarles al equipo de Sigla. Ellos son Agus, Rodri y Gaby. Están por ahí saludando. Pero la verdad que los chicos de Sigla son fanáticos de los datos, pero no solo de los datos porque sí, sino de los datos para el cambio social. Es decir, para utilizarlos en función de algo. Y en este caso nos van a acercar también toda su experiencia y casos y demás para que ustedes puedan potenciar el hacer de sus negocios y puedan potenciar el cambio social desde ahí, apoyándose en datos. Así que bueno, Rodri, que está desde el otro lado del charco, la chica está en Buenos Aires, así que sin más vueltas, les dejo con ellos. Bueno, hola, ¿qué tal? Todos, ¿cómo están? Creo que ven mi pantalla, sin problema. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Perfecto. Listo, impecable. Bueno, antes que nada, creo que ya nos presentaron, pero vamos a hacer un poquito más de suma en quiénes somos, qué es Sigla. Sigla es una consultora y una fundación, somos las dos cosas, ya hace un par de años. Y nos dedicamos principalmente a gestionar datos para el cambio social. La verdad que estamos basados en Buenos Aires, si bien trabajamos con diferentes personas de todas partes del mundo. Trabajamos mucho en Argentina, pero también trabajamos mucho más en América Latina, en el resto de los países de América Latina. Y la verdad que ya llevamos como 11 años de experiencia trabajando en esto de ser fanático de los datos para poder generar evidencia para el cambio social. Y a lo largo de todos los proyectos que hemos realizado de consultoría, porque básicamente son como proyectos de consultoría e investigación, eso es lo que hacemos, trabajamos principalmente con organismos de cooperación internacional, sí, trabajamos un montón, trabajamos mucho con fundaciones internacionales, trabajamos muchísimo con ONGs y emprendimientos de impacto, y también con empresas y gobiernos, capaz con políticas públicas o empresas que tienen áreas de inversión social. Así que tenemos, la verdad, que un recorrido de montones de proyectos haciendo esto de convencer a la gente de lo bueno que es usar datos para ver lo que funciona y lo que no funciona, y cómo escalar lo que funciona y ajustar lo que no. Y en el día de hoy les queremos compartir un poco algunas de estas ideas, experiencias que tenemos, para que se inspiren, se motiven y se animen a usar datos en sus emprendimientos, o seguir usándolos más. Una mini intro de quién soy yo soy Agustina Udani, arriba, en el globito que está arriba de todo, cofundé Sigla a 11 años con Maxi Lust, y en esta llamada después se van a presentar, calculo, Rodri y Gaby, que son parte del equipo de Sigla y tienen mucha experiencia trabajando con datos. A ver, un par de aclaraciones antes de arrancar, sobre todo para que el que tenía pensado que esto era un tutorial para aprender a usar una herramienta, le tengo una mala noticia, no es eso. No vamos a enseñarles a usar ninguna herramienta, porque está lleno de tutoriales dando vueltas que están re buenos y mucho mejor de todo lo que podemos hacer nosotros en 1 hora y media. Así que si alguien tenía pensado que era eso, lo vamos a tomar bien, se puede bajar de la llamada. Pero la verdad es que el foco de todo lo que vamos a estar haciendo va a estar en transmitirlos y motivarlos. Hola, hola. Ah, perfecto. Lo que vamos a estar enfocados es en tratar de que se animen y googleen estos tutoriales que está lleno dando vueltas, para ir explorando algunas de las herramientas que sí vamos a ir mencionando. Y esto sí lo vamos a hacer, vamos a mencionar un montón de herramientas que creemos que están muy buenas y que les pueden facilitar la vida de gestión de datos un montón y animarlos a usar esos datos. Y por último, digamos, la charla va a estar centrada en transmitirles y motivarlos a que usen todos estos datos.
Así que haciendo este aviso y avisándoles que esto no es un tutorial, arrancamos. Gaby, ahí, Agus, perdón, ahí sumo Sí. algo más. Como siempre, las preguntas, si las quieren, las vamos canalizando Estoy por en el el chat webinar de y Mili que si parece se van. buenísimo. eh, No digo por sí. ahí hay una chica, Vicky, muy que bien. está con volumen. Ahí está, gracias, Vicky. Todas las preguntas las vamos canalizando por el chat y si vamos viendo que se pueden ir respondiendo, las vamos respondiendo y si no, después vemos cómo les acercamos las respuestas. Sí. La presentación después va a quedar también disponible para todos y todas, como siempre, y va a estar en nuestro canal de YouTube para quien se tenga que bajar en algún momento. Sin más, Agus. Sí, no, está buenísimo porque, digo, para que no tengan que tomar ninguna nota de ninguna herramienta, la presentación se comparte, la presentación ya tiene un montón de links que ustedes pueden hacer clic y empezar a explorar. Así que, nada, foco en la charla y no hay necesidad de tomar ninguna nota. Bueno, a ver, cuando uno se pregunta, cuando uno googlea datos o cómo usar datos, hoy en día aparecen estas palabras y muchas más. O sea, seguramente habrán escuchado el concepto de data analytics, data science, medición de impacto, y cuando empiezan a escuchar qué herramientas utilizar, dicen, necesitas tener que hacer un dashboard. Bueno, ¿qué es un dashboard? No, tenés que empezar a programar en Python para empezar a procesar datos, o no, mirá, lo que va ahora es R porque es gratuito, libre código. Y a veces parece que nos olvidamos del Excel, y el Excel lo tenemos todo, y está buenísimo y tiene de todo, o parece que lo que antes se llamaba BI, o sea, Business Intelligence, ahora como que no existe más, y es Data Analytics. Bueno, la verdad que todo este mundo de palabras y cuestiones y servicios en la nube, son un montón de cosas que están dando vueltas, que es parte de toda como una movida de datos que hay, que está hace varios años. Está re buena porque ha acercado y ha simplificado el uso de un montón de herramientas que antes que necesitabas de un desarrollador o una desarrolladora para poder trabajar, y hoy es totalmente autoservicio, con un par de tutoriales o con, digamos, dedicándole horas, porque la verdad que hay que dedicarle horas, uno puede empezar a utilizar, pero la verdad que tanto dato a veces marea. Entonces, la idea de esta presentación es bajar un poquito de orden, ordenarnos un poco por dónde arrancar, que me parece que es lo más interesante, es saber por dónde arrancar, porque después cada uno hace su camino y va explorando la herramienta que más le gusta, ¿no? Porque hay un montón que hacen cosas muy similares y tienen ventajas y desventajas. Entonces, la idea es como tratar de ordenar esta nube de palabras y animarlos a que arranquen por alguna. Bueno, como les dijimos, la idea es motivarlos. Entonces, hay 6 ideas que nos gustaría que se lleven de este webinar, que las vamos a ir repitiendo a lo largo de que contemos los casos y que nos gustaría que queden grabadas a lo largo de la presentación. La primera es, o sea, no debería ser caro incorporar datos. O sea, no debería salir mucha plata. ¿Por qué digo esto? Primero, como decía, hay muchas herramientas que son gratuitas o que tienen un súper descuento para organizaciones sociales o para individuos, o tienen modalidades gratuitas que si querés complejizarla después tenés que pagar. O sea, hay un montón de herramientas que hoy están disponibles que la verdad que sin pagar un solo peso, hoy uno puede estar analizando datos y haciéndolo de manera profesional. Pero, siempre hay un pero, la verdad es que les mentiríamos si les dijéramos que es todo así como 3 pasos y uno está analizando los datos de su organización. No es así. Hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que incorporar y hay que aprender. Lo que tiene de bueno esto es que no es tiempo de seteo pensado solo para una herramienta A o B, sino que es todo el tiempo que uno le dedique a incorporar estas herramientas, son tiempos de aprendizaje, pero no de aprendizaje para usar una herramienta puntual, sino aprendizaje para pensar con la cabeza de los datos, en estructura de datos, en aprendizaje en entender que para poder analizar algo tengo que tener una pregunta, un interés de qué quiero aprender de mi negocio, qué respuesta necesito para tomar mejores decisiones de mi negocio, de mi emprendimiento, cuál es el alcance del impacto. Son preguntas que le tengo que hacer a mis datos que tienen que poder responderme. Entonces, este camino no es un camino que no conduce a nada, sino que uno va aprendiendo y va mejorando la forma en que analiza sus datos.
en paralelo, esto es un cambio cultural. O sea, la verdad que el día que uno empieza a transitar este camino de los datos, es un día que decide hacer un cambio cultural en la organización. Y esto lo hablo en primera persona, digamos, Sigla arrancó hace 11 años como una consultora, como una organización, después se convirtió en fundación también en paralelo, pero fue un camino que hicimos como organización, donde al principio, si bien sabíamos la importancia de los datos para el cambio social, teníamos claro que necesitábamos los datos para nosotros, fue toda una revolución dentro de la propia organización, como incorporar las herramientas que estábamos diciéndoles a otros que utilicen. O sea, y después Rodri va a contar el caso en primera persona de Sigla, de cómo fue que incorporamos las herramientas que decíamos a otros que utilicen, y lo importante que fue para nosotros. Cuarta idea, no necesitan desarrolladores ni programadores. A ver, la verdad que contar siempre con alguien que sepa programar está buenísimo, suma un montón. Pero la verdad es que hoy, a diferencia de hace 10 o 15 años atrás, no necesitas de alguien que sepa escribir SQL o alguien que sepa un lenguaje de programación más complejo para analizar los datos. Hay un montón de herramientas que te simplifican la vida y que ya están en un lenguaje mucho más accesible, digamos, que son más como evoluciones o mejoras de lo que era el Excel, de lo que sigue siendo el Excel, y que no requieren de un programador para tener una buena cultura de análisis de datos en la organización. Lo que quiero decir es que pueden ustedes arrancar este propio camino sin necesidad de empezar a trabajar con una consultora de programadores o desarrolladores. Otro mensaje, baby steps, o sea, vayamos de a poco. O sea, es imposible tener la mega plataforma de análisis y visualización de datos de la organización de uno, porque tienen que darse los pasos 2 y 3 al mismo tiempo. Entonces, si ustedes no lo toman esto como que vamos a ir de a poco, entendiendo que esto va a ser un cambio de cultura en la organización y que requieren ir de a poco para ir incorporando los aprendizajes en el equipo, va a ser bastante difícil que lo puedan hacer de una noche a la mañana. O sea, esto no puede ser una revolución rápida, tiene que ser algo más tranqui, que les dé tiempo de ir aprendiendo, que les dé tiempo de ir identificando quiénes son las personas que tienen que ser responsables de los datos, si bien toda la organización tiene que estar apuntando a eso, pero tiene que llevarles de a poco tiempo para que puedan ir aprendiendo lo que tienen que hacer. Y lamentablemente, a ver, esto no lo podemos dejar de decir, parece una frase armada, pero es así, o sea, antes era como deseable, uy, mirá la organización o sea, el caso de Netflix, ¿no? Uy, mirá, aprovechó los datos y hizo Netflix, o sea, utilizaron esa plataforma, digamos, haciendo inteligencia artificial, un poquito con los datos que tenían de los usuarios, y hicieron el negocio que hicieron. Pero la verdad que hoy eso lo tienen, como una obligación de todas las organizaciones, o sea, las organizaciones generan un montón de datos, los emprendimientos generan datos, nosotros generamos datos, somos dueños de esos datos y podemos explotarlos y aprovecharlos a nuestro favor. Entonces, ahí tenemos como entender que tenemos la necesidad, es casi una obligación, para tomar mejores decisiones en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, escalar el impacto, hacer uso de los datos que nosotros mismos vamos generando. Si ustedes se van con estas 6 ideas y las pudieron comprender con los casos que vamos a ir contando a lo largo del webinar, este webinar es un éxito. Así que vamos a estar reforzando estos mensajes a lo largo de la presentación. La idea de lo que vamos a ver hoy está ordenado en 3 casos, o sea, vamos a contarles 3 casitos. Uno es un caso inventado, que es el caso 1 de un bolsón de comida orgánico, que es un emprendimiento. A ver, no es inventado en el sentido de que tomamos ejemplos de varios proyectos que tenemos nosotros, e hicimos este caso número 1, que es más ficcionado que otra cosa. Los casos 2 son 100%, caso 2 y 3 son 100% reales, y quisimos traerles 3 casos que no son el típico caso de Nike, o el típico caso de Starbucks, o el caso de Boeing, o sea, que son los casos que ustedes se googlean, los van a encontrar, están restematizados. Les queremos traer 3 casos más cercanos, reales, concretos. Sí, entonces hay una pregunta. No, hay una chica de Victoria que de nuevo está desmuteada. Si se puede mutear, sería buenísimo. Bueno, estos 3 casos son casos, digamos, aterrizados y de una pyme, un emprendimiento y una ONG bastante chiquita. Es decir, son casos de organizaciones
que están muy cerca de lo que somos todos nosotros en este webinar, y que demuestran que con poco se puede empezar a hacer sin grandes desarrollos. Yo les voy a contar el caso número 1, que es un caso de vuelta ficcionario, introductorio. Rodri va a contarles el caso número 2, y Gaby les va a contar un poco el caso número 3. A ver, ¿de qué se trata este caso? Este caso es un bolsón de comida orgánico. Vieron, seguramente ustedes andan pidiendo o no a los bolsones de Huerta Online o cualquiera que se asemeje. El caso de este bolsón es un emprendimiento que prepara y distribuye bolsones de frutas y verduras orgánicos. Se contacta con productores orgánicos, o sea, no tienen ellos su propia huerta, sino que es un nexo entre productores orgánicos y los clientes. Tiene un sistema de suscripción de entregas frecuentes y la posibilidad de hacer compras por única vez, o sea, vos podés suscribirte de manera virtual a recibir cada 15 días el bolsón o una vez por mes, y además puedes hacer la compra por única vez si querés. Tiene principalmente 2 canales de venta, o sea, tiene un carrito de compras en la nube, y además vende por redes sociales, o sea, Instagram, y concreta la operación por WhatsApp. Esto entiendo que es algo que hay muchos emprendimientos hoy que están funcionando bastante parecido a esto. Puede ser, si no es un bolsón, es parecido a alguien que hace muebles de manera sostenible, o hace algo más de decoración sustentable. Funcionan bastante parecido. El bolsón cuenta con una web, o sea, esta es la necesidad que tiene el bolsón y cuál es el problema que se le presenta. Cuenta con una web que tiene un carrito de compras. Desde la web se pueden acceder a unos informes de datos de sus compras. Esto es algo que le pasa a muchos emprendimientos que contratan un servicio, un carrito, un e-commerce, que ese e-commerce viene con ciertos datos estandarizados, o sea, ciertos informes. Además de vender por la web, recibe pedidos por WhatsApp, entonces empezó a registrar esos pedidos que vende por WhatsApp en un Excel. Y la verdad que los chicos del bolsón tienen la intuición de que se vende más por WhatsApp que por los canales de venta, por eso empezaron a registrar el Excel, pero no tienen idea cómo unificar y analizar todos los datos juntos, o sea, no tienen idea cómo hacer que, además del carrito, de la información que está en el carrito de compras, puedan sumarle la información que está en el Excel de sus pedidos por WhatsApp, y analizar bien, digamos, quién les compra más, en qué canal se vende más. Además tienen otra intuición de que hay gente que compra por los 2 canales, y tampoco lo pueden verificar porque no tienen unificado todo. Entonces, tienen que resolver esto. Bueno, ¿qué hacen los chicos del bolsón? ¿Por dónde empiezan? A ver, lo primero que le diríamos a los chicos del bolsón es que tienen que ordenar sus ideas. Lo primero que tienen que hacer es entender qué información necesitan y de dónde pueden obtener esa información. Una vez que tienen claro, digamos, qué info necesitan, de dónde la puedo obtener, tienen que preguntarse, ok, bueno, ¿para qué voy a usar esa información? ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar? Por ejemplo, si ellos saben que necesitan información de la venta por cada uno de los canales, ¿dónde pueden obtener esa información? Es decir, bueno, me la bajo del carrito. Pregunta típica, ¿me puedo bajar un Excel de los carritos de compra online? Por lo general podés. Es más fácil bajarte un Excel de esos carritos de compra que tratar de luchar contra desarrolladores, no porque tengan mala onda para nada, sino a veces hacer un agregado de información de un cliente en particular en un carrito de compras más estandarizado es mucho más complejo que ese cliente se baje la información de ese carrito de compras en Excel y le sume información de su propia planilla de Excel donde iba registrando las compras de WhatsApp. Bueno, ¿para qué voy a usar esa información? Bueno, los chicos del bolsón tenían un par de preguntas que dijimos antes. ¿Quieren saber qué canal de ventas vende más? ¿Quieren saber si hay gente que compra por los 2 canales de venta? ¿Quieren saber si hay gente que arrancó comprando por online y después se pasó al canal de WhatsApp? Quieren saber todo ese tipo de cosas para entender cómo es la vida, ¿no? Cómo va cambiando el circuito de venta del cliente dentro de este emprendimiento. Y eso es lo único que necesitas saber, o sea, los chicos del bolsón. La verdad es que seguramente tengan otras preguntas que se quieran hacer, pero esto fue lo que disparó la necesidad para arrancar.
Entonces, hay un montón de metodologías que son re fáciles de usar, son claras, son concretas, que está bueno que los chicos del Bolsón repasen para poder definir bien qué objetivos y qué resultados esperan alcanzar de su propio emprendimiento y a partir de eso poder tener idea de qué quieren medir y para qué medir. Hay un método muy útil, no nos vamos a detener ahora porque no nos alcanzaría de vuelta, esto acá arranca el tipo de herramientas y métodos que empezamos a ponerles links para que ustedes se animen a googlear, que es el famoso OKR, Outcomes and Key Results. Es un método como otros, digamos, no es el único, ni el mejor, ni el peor. Hay otros, este se hizo muy popular porque Google lo utilizó un montón, LinkedIn es como una especie de caso de éxito de esto, y la verdad que es bastante simple, pero hay otros métodos. Si ustedes son más trabajan en un emprendimiento más social, más vinculado al mundo de las fundaciones ONGs, va a ser más parecido a una teoría de cambio, o si trabajan en algo, digamos, más empresarial, los famosos KPIs era lo que se utilizaba antes. Pero básicamente son todas cosas bastante parecidas, son métodos que permiten decir, bueno, ¿qué espero lograr? Y para verificar si logro eso, me defino metas y a partir de eso defino indicadores. Acá ustedes van a poder acceder a dos links que les van a profundizar sobre el uso de este método, pero veamos un ejemplito. Entonces, los chicos del Bolsón entendieron lo bueno de utilizar el método OKR y definieron un objetivo súper ambicioso, pero que en un año el Bolsón debería poder alcanzar un crecimiento sostenible. Ok, crecimiento sostenible es, como digo yo, lo que uno quiere que sea, o sea, hay que definirlo. Entonces, los chicos dijeron, bueno, no, los resultados que deberíamos verificar para poder decir que alcanzamos un crecimiento sostenible es principalmente que la facturación sea un 20% superior a los gastos, que el 70% de los clientes hagan compras, los 70% de los clientes que hacen compras sean recurrentes, que el 90% de los clientes se encuentren satisfechos con los productos, no, o sea, hicieron una meta razonable porque que el 100% esté satisfecho capaz es medio una ilusión, entonces dijeron, bueno, si el 90% está satisfecho está buenísimo, y que el 100% de los productores que son parte de la red del Bolsón estén satisfechos con ser parte del Bolsón. Ok, bueno, entonces al ver estos resultados vemos que con tener la información de con qué canales vendo, por dónde vendo y dónde vendo más, no era suficiente. Los chicos querían aprender otras cosas más. Entonces, viendo los resultados que querían utilizar para verificar esto, podemos ver que los chicos de Bolsón tendrían que analizar los siguientes datos. Tendrían que registrar info de sus productores, tendrían que registrar info de sus clientes, tendrían que registrar info de los productos que venden, info de las ventas a sus clientes, info de las compras a sus productores, tener en claro bien cuáles son los canales de venta que tienen. O sea, es lo mismo WhatsApp que Instagram, no sé cómo lo manejan. Puede ser que tengan más de 2 canales de venta. Info de si los clientes están satisfechos, si los productores están satisfechos. Como pueden ver, arrancaron con 2 o 3 preguntas que querían ver, digamos, por dónde vendo más, y si hay clientes que se pasan de un canal a otro, y cuando se ordenaron un poco las ideas se dieron cuenta que querían saber muchas más cosas. Entonces, para cada una de estas cosas que necesitamos analizar, o sea, los productores, entre paréntesis, como pueden ver acá, tenemos que identificar qué cositas queremos saber, que son los famosos campos de estos datos. Entonces, para los productores, van a ver siempre, hay que tener una ID del productor, cuál es su nombre, la fecha de alta. Para los clientes podríamos tener lo mismo, un ID, un nombre, cuándo hizo la primera venta, por qué canal de venta hizo la compra, los productos, bueno, cuáles son los productos que tienen los productores, y así. Entonces, cuando los chicos del Bolsón tienen claridad de esto, recién podemos empezar a preguntar, ok, ¿con qué herramientas podemos hacer todo esto? O sea, antes de pensar en la herramienta, primero tengo que pensar qué quiero medir y para qué, y qué datos necesito capturar. Todas cosas que se usan, o sea, se resuelven con una hoja de papel y una virome. No necesito más nada para hacer lo que hice hasta ahora. Recién, cuando tengo claro qué quiero empezar a medir, por lo menos el core, empiezo a pensar, bueno, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y recién ahí arranca el mundo de las herramientas. Recién ahora, cuando tengo claridad de qué quiero medir, arranco a pensar cómo lo voy a medir. Y nosotros en Sigla, de vuelta, de manera simplificada,
forzadamente simplificada, hablamos siempre de 3 etapas clave en todo proceso de gestión de datos. Primero, hablamos de cómo vamos a recolectar, a capturar estos datos. Acuérdense que recién hablábamos que los chicos del Bolsón querían tener info de satisfacción de clientes, satisfacción de proveedores. Bueno, ¿qué voy a enviarles encuestas a mis clientes y proveedores? Eso es cómo voy a recolectar la info. También dijimos que quiero registrar quiero tener info de mis productos y de las ventas. Bueno, voy a registrar en un Excel las ventas a clientes y las compras a productores. Es info que voy a capturarla yo en un Excel. ¿Dónde voy a tener mi inventario de productos con sus precios? ¿Voy a también tener un Excel con eso? Esos Excels, digamos, deberían estar combinados de alguna manera. Tiene que haber alguna forma en que yo pueda analizar que tal productor me vende tal producto, que tal cliente me compra tal producto. Entonces, toda esa información que tiene que ver, digamos, dónde voy a capturar esa info, la tengo que resolver con la primera etapa. La segunda etapa clave es dónde voy a gestionar los datos, o sea, dónde voy a almacenar la info que voy a ir capturando. Recién dije, bueno, voy a hacer una encuesta de satisfacción a clientes. Ok, ¿qué hago? ¿Un Google Form? ¿Y lo dejo en el Excel que queda por default del Google Form? ¿O trato de ese Excel que genera por default el Google Form, lo vinculo con el otro Excel donde tengo el listado de ventas? Voy a tener un solo archivo Excel con cada pestaña con todas las informaciones que hablamos antes. Por ejemplo, puedo tener un mega Excel que tenga una solapa los productores, otra solapa los clientes, en otra solapa los productos. ¿Con eso es suficiente? Si somos varios los que trabajamos en el archivo, ¿está ok con un Excel online? O sea, ¿podría usar 365 de Microsoft o el G Suite de Google y bancarla con un Excel online? ¿O debería ya estar pensando en, no, tengo que pasar un CRM, tengo que estar capaz pensando en una solución tipo Salesforce o algo más complejo? La info que voy a guardar, ¿se va a guardar de manera tal que los datos los voy a poder cruzar? Básicamente, le estoy poniendo una ID a todo lo que en algún momento quiero cruzar, ID de productor, ID de cliente, ID de venta. Es clave que entiendan que para gestionar los datos, la info tiene que tener un ID. O sea, estas cositas que dijimos como productor, cliente, venta, tienen que tener un ID, porque si no, después es muy, muy difícil combinar los datos. O sea, se puede, pero nos la estamos complicando cuando podríamos resolverlo con un ID, que es una especie de documento de identidad único para cada uno de los campos. Entonces, sé cómo voy a recolectar la información, sé dónde la voy a gestionar, ok, ¿dónde la voy a analizar y voy a visualizar los datos? Es decir, ¿puedo analizarlo todo en un Excel? ¿Puedo hacer todos los gráficos en un Excel? Si somos varios los que tenemos que analizar, ¿existe una forma de que varios a la vez podamos ver gráficos con los datos del emprendimiento? ¿Todas las personas de la organización tienen el mismo interés de los datos? Supongamos que tenemos a alguien que está ocupándose del Instagram, o sea, de todas las redes y de la venta por WhatsApp. Y después hay otra persona que se está ocupando de todo lo que es el carrito. ¿A esas personas les interesa ver los mismos datos? Si yo logro consolidar todos los datos, ¿está bueno que tenga como gráficos diferenciados al que le interesa una cosa y otra? ¿Hay alguna herramienta que me permita hacer eso? Entonces, estas son las preguntas que a los chicos del Bolsón es útil que tengan en claro para saber con qué lo pueden resolver. Entonces, veamos cómo lo resolvieron. A ver, de manera como muy, muy, muy económica, uno podría hacer todo lo que dijimos utilizando herramientas gratuitas, por ejemplo, con Google. Uno podría, en el paquete de G Suite, resolver que voy a levantar info a través de los Google Forms, que voy a sistematizar mis datos en un Excel muy prolijito, muy ordenado, pero no deja de ser un Excel online de spreadsheet de Google, que voy a almacenar toda la info en una misma hoja de Google, desde una hoja de datos de cálculo de Google, y voy a levantar los datos, los voy a analizar con una herramienta, no digo nueva, porque ya tiene un par de años, pero que se popularizó en el último año, Google Data Studio, que la gente que hace capaz más marketing online la conoce mucho más, pero sirve para analizar cualquier tipo de dato y hacer dashboards online de cualquier tipo de dato que uno tenga en un Excel o alguna cuestión. La verdad que los chicos del Bolsón podrán tener su dashboard interactivo, capturando info que viene del carrito de compras en la web,
y de la planilla de gestión que van registrando ellos a medida que hacen las ventas, si la levantan todo con un Google Data Studio. Y no pagaron un peso para hacer esto, solamente le dedicaron tiempo, esfuerzo, hicieron un cambio cultural porque entendieron que tienen que incorporar herramientas y que tienen que registrar todos los datos, o los que puedan. Se hicieron las preguntas de qué quiero medir y para qué quiero medir lo que voy a levantar, para saber qué tipo de datos puedo tomar, qué decisiones puedo tomar. Y a partir de que tuvieron claridad en esas respuestas, entendieron qué herramientas les podían solucionar. Y no tuvieron que contratar ningún desarrollo web, no tuvieron que hacer ningún tipo de desarrollo en particular para hacer esto. Solamente tutoriales online, no muy largos, mucho YouTube, y dedicación y cambio cultural para entender la importancia de los datos. Agus, ahí Sí. hicieron una pregunta que es, ¿a partir de qué volumen de clientes o proveedores es necesario pasar a un CRM? A ver, la pregunta es, capaz no es tanto el volumen, sino qué tipo de gestión vos querés. O sea, creo que la pregunta yo me la haría con la gestión. Si ustedes son muchos, o sea, muchos que están gestionando los datos, es decir, son varias personas que están interactuando con muchos clientes a la vez. Suponete, somos un equipo de 5 vendedores y tenemos grupos de vendedores por cada persona y algunos los compartimos, o sea, grupos de clientes por personas, algunos los compartimos y queremos varios estar editando información al mismo tiempo de ese cliente. Ahí pensar en algo tipo CRM puede ser más útil porque es más seguro. Te vas a evitar problemas de pisar información, y además es mucho más robusto en cuanto a seguridad, porque evitas problemas clásicos de tener varios Excels, que es que alguien pise datos o se dupliquen datos. Un CRM te evita todo ese tipo de cuestiones. Buenísimo. Pero en el mundo de los CRM también tenés como muchas escalas. Tenés algunos como un Soho CRM capaz mucho más barato para arrancar, casi gratis, o después te vas a una solución de tipo Salesforce, que capaz con muy poquito, y la verdad que hay ahora, sobre todo para las ONGs que tienen las licencias gratuitas, está buenísimo, porque tienen un super software gratis que tienen que empezar a customizar. Creo que la pregunta medida es si son muchos gestionando los datos, si comparten muchos datos entre sí, tienen que ir viéndolo en tiempo real qué datos tienen. Y la otra pregunta que me haría es si tienen tiempo para gestionar los datos, ¿no? Para aprender una nueva herramienta. Porque cuanto un poquito más compleja la herramienta, más hay que aprender. Agus, ¿agrego algo cortito? Sí. Una cuarta pregunta, Carla, que me haría, que me parece que va en la misma dirección, es como cuántas son las cosas que uno está guardando en los datos. O sea, cosas, digo comillas, como objetos. O sea, en el caso del bolsón, ponerle que teníamos clientes y productos. Entonces uno como que se podría imaginar teniendo en dos Google Sheets diferentes, un Google Sheet de productos y un Google Sheet de clientes, y después los combinás y haces lo que tenés que hacer. A veces la cantidad de objetos, de cosas que tenés que acumular es tan grande que se empieza a hacer complicado tenerlo en algo como en Google Sheet. Ahí también puede ser conveniente usar un CRM, pero la pregunta es, ¿cuántas son las cosas que tengo que registrar? ¿Son 2, 3, 4? Bueno, capaz no es muy conveniente tomarse el trabajo de aprender un CRM. Son 15 porque manejás, no sé, una organización súper compleja, con un flujo de producción súper complejo, capaz sí. Buenísimo. Bueno, Rob, te dejo. Sí. A ver, espera que comparto. Ahí me confirman que se ve. Súper. Bueno, gracias, Agus. El ejemplo que voy a presentar yo es un poco menos ficticio, en el sentido que está también basado como en una lógica real, pero es completo, un caso real, que es el nuestro, que decía Agus en el comienzo. Entonces, un poquito, spoiler, un poquito de background para entender la organización de la que hablamos. O sea, de vuelta, Sigla, estos somos nosotros. La rama de Sigla, que es una consultora, digamos, si pensamos en cómo funciona la producción en una consultora, lo podemos pensar con estas tres cosas. Hay consultores en el equipo
que tienen horas, que son como su insumo de trabajo, y trabajan en proyectos, que son como el output del trabajo. Entonces, cuando el bolsón tiene por ahí proveedores y una logística de distribución y clientes, Sigla tiene un equipo de consultores que tienen horas para trabajar y que están dedicados a proyectos. Y este tipo de flujo, digamos, puede ser relativamente sencillo de manejar cuando uno es una organización más chica. Por ahí cuando empezaron Maxi y Aus, empezaron con un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, ellos 2, una persona más, eso es relativamente fácil de organizar. Cuando la organización empieza a crecer, las cosas empiezan a complejizar, por supuesto. Yo no voy a hablar de términos monetarios acá, de ventas y esas cosas, pero igual de algo súper importante que entra en el flujo productivo de la consultora. Cuando empezamos a hacer más en el equipo, lo que pasa es que el día a día te empieza a ahogar un poquito. Uno empieza a tener un montón de proyectos diferentes y tiene que empezar a priorizar, cada uno, ¿no? Individualmente tiene que empezar a priorizar a qué le dedica ahora, si por ahí está con un proyecto A, que es súper importante, y tiene que preparar un informe, y hay gente que está esperando, pero de repente el día, o una compañera en el equipo necesita una mano con otro proyecto que también tiene urgencia, y ese es un poco el ritmo de la consultoría en general, ¿no? Y entonces lo que empieza a pasar es pequeños cuellos de botella, que uno de repente se da cuenta de que no priorizó un proyecto que tenía que priorizar, y que hay un informe que debería estar listo y no está. Y uno no se dio ni siquiera cuenta. O que alguien te consulta si estás libre para dar una mano con algo, y uno en realidad no sabe muy bien por qué, porque no sabe cómo está, si le dedicó ya suficiente tiempo a lo que tenía que dedicarle a un proyecto o no. Y otro tipo de preguntas son como, bueno, a ver, estamos arrancando un proyecto nuevo por primera vez, que se trata de algo que no hicimos exactamente antes nunca. ¿Cómo deberíamos presupuestar? O sea, no la pregunta de cómo deberíamos cobrar este proyecto simplemente, sino cuántas horas se supone que uno debería dedicar a un proyecto nuevo que está entendiendo, con una organización que quizá no conoce. Y bueno, y esa presupuestación puede estar mal, y uno puede, digamos, tener que reformular a medio camino quién está dedicado y cuánto está dedicado. Todas este tipo de preguntas fueron las que se volvieron cada vez más relevantes a medida que Sigla se fue expandiendo y fuimos entrando más personas en el equipo. Lo pongo primero en línea con lo que decía Agus al comienzo sobre definir el problema y definir la necesidad. O sea, antes de, incluso, o sea, para nosotros que somos medio fanáticos de encontrar aplicaciones nuevas y de los grafiquitos y de la línea de tiempo y todas las cosas, sí es fundamental, realmente fundamental, empezar esto preguntándose qué es lo que quiero lograr, o sea, cuál es el problema que estoy tratando de responder y por qué, o sea, a qué es a lo que quiero llegar. Y esto es fundamental para buscar una solución eficientemente y para no desperdiciar tiempo, digamos, en cosas que no van a ser útiles. Entonces, teniendo ese problema, teniendo el problema que tenía, o el problema, digamos, la necesidad que tenía Sigla en ese momento, nos pusimos a pensar en, ok, ¿qué es lo que necesitamos capturar? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en la organización para tomar datos? Primero era, ok, ordenemos bien cuáles son los proyectos que tenemos y qué fases tienen los proyectos. Empezamos a dividir a los proyectos en fases más o menos estandarizadas. Imagínense como, bueno, si un proyecto con una organización social puede tener fases como recolección de datos, preparación de un informe, focus groups, etc. Más o menos estandarizar esas fases. O sea, después empezar a registrarlas, ¿no? En alguna plataforma, pero necesitamos registrarlas. No es importante no era relevante para Sigla en ese momento, tampoco lo es ahora, registrar tareas como súper micro, como te venden muchas aplicaciones que, si uno googlea, muchas aplicaciones que hacen esto de project management y time tracking y todo esto, ves ejemplos de
media hora escribiendo mails, y digamos, ese nivel de detalle a Sigla no le servía porque no era lo que necesitábamos capturar. Nuestro problema era la asignación entre proyectos y fases de proyectos. Segundo, las horas, obviamente. O sea, necesitábamos cargar cuántas horas estábamos dedicados cada uno de nosotros a cada uno de los proyectos por día. O sea, tener un traqueo que sea real, no que sea un estimativo de sí, me parece que el mes pasado estuve tanto tiempo dedicado a esto, sino que sea por día. Y después necesitábamos planificar, o sea, para responder a la necesidad de presupuestar bien un proyecto, especialmente un proyecto nuevo, necesitábamos planificar horas, o sea, necesitábamos, teniendo los proyectos más o menos estandarizados, empezar a planificar, es decir, ok, este proyecto es de tal tipo, en general los proyectos de este tipo nos toman 4 meses, y en general un consultor de este perfil necesita tantas horas en un mes para estar trabajando bien en un proyecto de este tipo. Estos eran los datos que respondían a la necesidad de ese momento. Y para repetir la secuencia que hizo Agus sobre recolección, gestión y visualización, bueno, Agus lo dijo también, ¿no? Pero visualización es un tag, o sea, no es que necesariamente se llame visualización, como dijo Agus en el comienzo, es visualización y análisis también, ¿no? Y usamos estas 3 herramientas. Usamos Zoho Projects para la recolección de los datos, Google Sheet para la gestión y Tableau. Es un poquito más complejo de las herramientas que mostró Agus al principio, pero no realmente mucho. No realmente en el sentido de que Zoho es quizá lo más... es la única de estas que no tiene una opción gratuita, por ejemplo. Zoho es un CRM en general que tiene como muchas subaplicaciones que hacen un montón de cosas diferentes. Para la necesidad que teníamos planteada acá, digamos, después usamos el resto de las partes de Zoho también, pero para la necesidad que teníamos planteada acá, lo único relevante era Zoho Projects, que es un time tracker, o sea, te deja cargar horas por día. Google Sheet, gratis, básico, muy simple. Y Tableau, que quizá parece lo más intimidante para los que no estén iniciados, tiene una versión gratuita y se puede aprender relativamente rápido y puede ser útil incluso cuando uno todavía no está demasiado ducho con la herramienta. Cada una de estas tienen un porqué también, ¿no? Zoho, primero, importante, una de las razones por las que la elegimos es que está online, o sea, cómo registramos estos datos que necesitamos, o sea, nombre de los proyectos, nombre de cada uno de nosotros, y la cantidad de horas que registramos. Eso tenía que estar online, en un lugar centralizado, porque cada uno de nosotros iba a necesitar un acceso individual. Y al mismo tiempo, los nombres de los proyectos tenían que estar guardados en una aplicación central. Entonces, ok, sí, usamos una aplicación. Hay un montón de aplicaciones de estas en Internet. O sea, si ustedes googlean Project Management o Time Tracking, aparecen muchísimas. Algunas que están ahí escritas, Asana, Toggle, Mavenlink, un montón. De vuelta, vuelvo a lo mismo que mencionaba en un momento. Es bueno ser eficiente con la selección de las herramientas. Esto no es sobre la herramienta, es sobre la necesidad. Y todas estas herramientas que les digo, Asana, Toggle, otras, no Zoho, registraban información en un nivel de detalle que nosotros no necesitábamos. Y requerían más tiempo de aprendizaje, y lo cual no iba dentro de nuestro caso. Así que nos quedamos con Zoho. Podría haber sido otra, podría haber sido Google Sheet también. O sea, Zoho en ese momento lo vimos más eficiente y lo elegimos, pero podría haber funcionado en Google Sheet también. Esto para decir de vuelta que la selección de la herramienta es flexible y las recomendaciones, digamos, que nosotros les ponemos acá son flexibles, y siempre creo que el principio es reducir a lo que sea efectivo. Y eso. Después, para la gestión, como les decía, un Google Sheet, y es lo que ven, o sea, nuestra planificación de operaciones, o sea, cómo nosotros al día de hoy pensamos
en a qué estamos dedicados, cuánto tiempo, cuándo y cómo nos asignamos tareas entre nosotros. Ahora tenemos un equipo de casi 20 personas. Sigue siendo un Google Sheet. Que sea en un Google Sheet no quiere decir que sea desordenado. Eso es importante. Lo que nos pasa, o por lo menos me pasa a mí muchas veces, es que la flexibilidad que tiene algo tan elemental como Excel o Google Sheet, a uno lo llevan a tener las cosas desordenadas o perdidas. Pero es importante, volviendo a ese como principio, creo que era el número 2, que está al comienzo de la presentación, sobre no tener necesidad de nada complejo, pero asumir el cambio cultural, asumir que hay alguien que tiene que sentar, que tiene que priorizar, prestarle atención al dato y prestarle atención a que esté ordenado, eso sí. Y finalmente, para visualizar y analizar, usamos Tableau. En un principio no usábamos Tableau. En un principio lo que usamos fue simplemente Excel, y con eso estaba ok, digamos. En un principio la pregunta, la necesidad sobre a qué está asignado el equipo de consultores, se respondía directamente desde un Excel. O sea, uno se movía desde esto, desde el Google Sheet, a hacer un par de tablas, un par de barras, ver las asignaciones y tomar decisiones a partir de eso. Con el tiempo nos pusimos un poquito más duchos y empezamos a aprender otras herramientas, incorporamos Tableau. ¿Por qué Tableau? Bueno, porque una vez que ya teníamos la gestión y podíamos con eso tener información sobre cómo presupuestar y cómo asignarnos, dijimos, bueno, si usamos esta herramienta, podemos empezar a responder un montón de otras preguntas y a la vez lo podemos poner online. Y si lo podemos poner online, lo podemos registrar mucho más seguido y podemos hacer que el equipo entero pueda entrar y tener acceso a esto. Y entonces lo empezamos a hacer en Tableau. Tableau es uno de los que tiene más marketing, business analytics y data science y todo esto. Hay un montón de tutoriales también de vuelta. A nosotros nos gusta, en parte porque puede ser gratis, digamos. Hay una versión gratuita de la herramienta que se llama Tableau Public, que te deja ya subir una base de datos y empezar a hacer gráficos y empezar a hacer tablas. Hay una curva de aprendizaje, pero es relativamente sencillo, o sea, uno no tiene que tener un perfil analítico y de datos necesariamente para empezar a usarlo. Y la versión gratuita ya te deja subirlo en una especie de blog que tiene Tableau, con lo cual ya lo puedes compartir, o sea, no tiene un carácter como de seguridad y algo súper interno en la versión gratuita, pero de vuelta, es suficiente, es una de las mejores herramientas que están disponibles para hacer visualizaciones de datos y tiene una pata gratuita. Así que bueno, eso fue el... Quizás ahí, Rodri, perdón, para agregar algo, para quienes no conocen la herramienta, y eso es lo que tiene capaz de bondades, tener este tipo de herramientas de visualización, es que, por ejemplo, en este caso que teníamos el dashboard acá, por ejemplo, la vista que tenemos, se ve, por ejemplo, uno podría filtrar por analista, entonces puede ir interactuando con esa información, que quizás como que en un Excel se hace como más rudimentario, cuando uno hace, por ejemplo, los gráficos de Excel, es algo como que es más estanco. Acá cada persona que ingresa a la herramienta, y de hecho puede ingresar información gente que no tenga la herramienta bajada, porque hay una versión que se llama Reader, por ejemplo, incluso quien recibe un PDF puede interactuar y filtrar datos de este tablero, y puede como ir jugando con esa información y ir viendo qué cosas le interesan. Quizás, por ejemplo, no sé, si uno, en el caso, por ejemplo, del bolsón, si uno lo compartiera con, no sé, los productores, podrían filtrar su propia información donde ven su nombre. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros lo usamos internamente, cada uno puede ver donde dice analista, es una lista desplegable con nuestros nombres, y cada uno puede ver como su propia información, o quien coordina un proyecto, por ejemplo, puede ver la información de los analistas que forman parte de sus proyectos, por ejemplo. Entonces,
creo que la bondad y el gran beneficio también de esto es poder ir interactuando y pidiendo la información en tiempo real a la herramienta de visualización, cosa que quizás el Excel es mucho más como limitado en ese sentido y tenés que ir como cambiando los informes cada vez que necesitas consultarle algo a esa base de datos, ¿no? Perdón, Rodri. Sí, no, tal cual. Sí, 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 exacto. Sí, ese es uno de los... ese es el beneficio de usar herramientas de visualización. Y para terminar el caso, con la nota de éxito de que nos sirvió, empezamos con la necesidad, nos hicimos las preguntas nos hicimos las preguntas que eran, digamos, relevantes sobre qué datos capturar, buscamos herramientas que se correspondían a eso para la recolección, para la gestión y para la visualización, y funcionó. Con el tiempo mejoramos mucho mejor en cómo priorizar nuestro trabajo entre proyectos, empezamos a presupuestar mucho mejor los nuevos proyectos que llegaban. También a un equipo más grande lo deja trabajar con más tranquilidad, porque las tareas están como más claras, siempre uno puede entrar y saber, digamos, en qué se tiene que enfocar y no perder la brújula sobre qué es lo que estuvo haciendo la última semana. Pero lo que capaz para mí es como, no sé si lo más importante, quizá lo más importante de esto, es lo de la cultura de datos que decía Aus en el comienzo. Lo que les cuento acá significa que cada uno de nosotros estamos o todos los días o cada tantos días traqueando las horas de trabajo que tenemos. O sea, todos nosotros somos súper conscientes ahora del valor que tienen 15 minutos de nosotros estando sentados en el escritorio. Todos nosotros ahora tenemos reuniones de coordinación donde usamos esta herramienta, usamos el Tableau y el Google Sheet que tenemos como equipo y nos sentamos a tomar decisiones sobre qué está asignado correctamente y qué no, y cómo es mejor dividir los equipos. Entonces estamos en comunicación tomando decisiones sobre eso. Y después, como la perspectiva del avance constante, o sea, empezamos con una necesidad que era bastante concreta, pero en realidad la solución como que nunca dejó nunca dejó de estar viva la solución, porque esto fue hace como 4 años, y con el tiempo lo que en un principio era en Excel de gestión, después pasó a ser en Google Sheet. ¿Por qué? Porque eso nos permitía estar a todos como equipo juntos en un mismo sheet, planificando. Después incorporamos Tableau. ¿Por qué? Porque eso nos permitía a todos individualmente acceder a nuestra propia asignación. Después, cuando vimos que esto funcionaba, lo pudimos automatizar para tenerlo, ahora lo tenemos todos los días actualizado. Cuando vimos que este esquema funcionaba, lo expandimos a otras áreas de sigla. Sí. Finanzas empezó a hacer lo mismo, y ahora hay un tablero no solamente de operaciones con el que planificamos las que estamos asignados, sino un tablero financiero con el lado más, más monetario de sigla. Así que el mensaje es ese, ¿no? Empezar con las preguntas, pensar después en las herramientas, reduciendo, y enfocarse de que lo importante no es la herramienta, lo importante es que generar un sistema que sirva y que genere un cambio cultural que sirva. Así que ese es el mensajito de este caso. Gaby, te dejo. Dale, perfecto. Si querés deja de compartir, que yo puse ahí compartir la mía. No sé si ahora ¿se ahora ve la mía? Sí. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Las transiciones. Bueno, perdón, yo aprovecho la ocasión para decir a algunos que escuchaba un poco de ruido, los estuve silenciando. Perdón, no sé si alguno quería preguntar algo, siéntanse libres de cualquier cosa, o levantan la mano, o chatean, y abrimos el espacio para que hablen. La idea no era que no puedan hablar o comentar algo si querían, sino, si bien vamos a dejar al final en el espacio de preguntas, era que, bueno, que si era sin querer el tema del ruido, que puedan, que lo silenciaba para eso. Pero cualquier cosa nos dicen. Bueno, el tercer caso que voy a presentar es el de Mulher en Construção. Mulher en Construção es una ONG, una fundación que trabaja en Brasil, por eso, bueno, muchas de las cosas que muestre están en portugués. La realidad es que tenemos un montón de clientes y de casos para presentar, pero nos parecía que estaba bueno como para primero acercar un caso más de
de tipo fundación o de casos más de indicadores de impacto, que también sabemos que muchas de las organizaciones que trabajan con Enjambre y muchas de las personas, no sabemos bien quiénes se están sumando en este webinar, pero quizás probablemente muchos tengan la intención de medir indicadores de impacto, puedan ver algún ejemplo más acercado a eso. Y también nos gustó porque es una organización muy chica, que son emprendedores sociales y bueno, estuvimos ayudándolos en distintas oportunidades y bueno, nos gustó este caso para traerles. Bueno, ellos se encargan de dar cursos de formación a mujeres en tareas de construcción civil. De esta forma, además de bueno, darles como una fuente de trabajo, también, bueno, esto promueve, además de la autonomía de las mujeres, la idea también es empoderarlas y ubicarlas en un lugar donde en general no es muy común ver a una mujer, que es en el mundo de la construcción. Entonces la idea también es un poco apuntar a desconstruir y a buscar la equidad de género en este sentido. Y además también apunta, bueno, a buscar ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica y violencia doméstica. MEC, ahora más voy a hablar siempre de MEC, tiene acuerdos también con organizaciones para ayudar a insertar a estas mujeres en el mercado laboral de la construcción y están empezando como a desarrollar una cooperativa de trabajo también con el mismo fin. Eso está un poco en desarrollo. Bueno, en este caso, MEC registraba desde sus inicios, cuando empezamos como a ayudarlas en su trabajo, mucha información en Excel, de los cursos, o sea, lo más básico, ¿no? Uno dice, bueno, doy cursos, que empiezo a tener una planilla donde empiezo a registrar, bueno, curso 1 de tal cosa, bueno, vinieron tantas personas, y bueno, después esta base empezó a ser como cada vez más extensa, porque bueno, se empezó a complejizar, como decíamos antes, empezaron a incorporar alianzas, donde de repente distintas organizaciones que empezaron como a ser patrocinadoras de estos cursos, empezaron a tener distintas modalidades y distintas extensiones de estos cursos, entonces de repente quizás una misma participante que había participado en un curso inicial de 2 horas, de repente ahora había como una formación que era de 3 meses, por ejemplo, entonces en ese caso necesitaban como, bueno, tener ese registro que quizás la misma persona había participado a distintos cursos, entonces empezar a identificar un poco lo que decía Agus, el ID acá lo decimos como, el ID, no se imagina algo complejo, es capaz una numeración o alfanumérico o algo así, pero de alguna forma empezar a identificar a la persona y cómo esa información de la persona en el tiempo. Entonces, que esa persona primero, esa mujer al principio participó en un curso, después participó en otro curso de formación, después empezamos a necesitar otro tipo de información para tomar decisiones. Estas mujeres, entonces, se empezó a preguntar a la organización, ok, yo le doy curso, yo supongo que con eso estas mujeres van a conseguir trabajo, se van a insertar en el mercado laboral, y tengo toda una teoría de cambio, como mencionaba Agus, donde estas mujeres ahora van a estar más empoderadas y van a tener más ingresos y van a tomar decisiones al interior del hogar. Pero ¿qué pasa? ¿Esto después pasa o no pasa? ¿Cómo sé yo? ¿Les sirvió el curso o no les sirvió el curso? O el curso les sirvió y aprendieron, pero después cuando van al mercado laboral, la construcción, al final es muy difícil romper esa barrera y solo se contratan hombres. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, bueno, entonces dice, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos hacer una encuesta de seguimiento, empezaron a decir cómo hacemos. Bueno, las llamamos por teléfono y les aplicamos una encuesta y les preguntamos si ellas fueron definitivamente empleadas en la construcción, estaban empleadas de forma formal o informal, después de participar, ¿no?, en los cursos. Podían trabajar bien con otros hombres o después sufrían situaciones, no sé, violencia o discriminación en sus trabajos, entonces al final estábamos como precursando algo que quizás después era muy complejo de cumplir o los hacía sentir mal en el ámbito laboral. Esto definitivamente incrementaba sus ingresos o al final, no sé, les pagaban muy mal por su condición de ser mujeres y quizás en otros empleos les iba mejor. O sea, estaba generando esto una mejora en su calidad de vida, tomaban más decisiones en sus hogares, cómo repercutía este cambio personal en sus ingresos y en la idea de que salgan a un mercado laboral en su vida personal. Mejoraba su autoestima, bueno, todo ese tipo de preguntas
cada vez fueron como, bueno, más necesarias hacer para poder, o sea, no solo para empezar a comprender si los resultados de sus cursos eran los que ellos esperaban, y además también, bueno, en este caso ellos tienen donantes, entonces, bueno, tenían los donantes, empezamos también a preguntar a eso, ¿qué pasa después de darles el curso? Entonces necesitaban también responder a esos stakeholders distintos y a los patrocinadores de los cursos, entonces, bueno, todo ese tipo de preguntas se empezaron a hacer y la información se empezó a hacer cada vez más inmanejable. Entonces, de a poco empezamos a acompañarlas como en distintas soluciones, retomando un poco este esquema anterior. Lo que hicimos fue incorporar una herramienta, como herramienta de recolección el Google Forms por ser gratuita. Ellas también tenían muchas limitaciones en términos económicos, entonces no quisimos darles una herramienta más compleja. Después vamos a hacer un repaso de herramientas y vamos a ver que hay algunas pagas que son más robustas, pero en este caso con un Google Forms lo solucionaron bien y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo lo aplicaron. Para la gestión de información usaron Salesforce, que también es un CRM, en este caso ellas por ser ONG tienen licencias gratuitas, así que también eso el dato les puede servir para quienes no sabían y quieren incorporar un Salesforce. Con las licencias gratuitas nosotros en este caso las asistimos en ese pequeño setup inicial, no le quiero llamar desarrollo porque suena algo muy complejo y quizás no lo dijimos, pero ninguno de nosotros somos desarrolladores y en nuestro equipo interno no contamos con desarrolladores y sin embargo fuimos aprendiendo también a crear objetos en Salesforce y a customizar el sistema, pero también hay personas que a veces dicen, bueno, prefiero no hacer esto en mi organización o no dedicarle este tiempo a este aprendizaje, y bueno, en este caso nosotros las ayudamos a hacer esa customización inicial y a que puedan avanzar. Y después, en otra etapa, que al principio esto no lo tenían y usaban los informes de Salesforce, después incorporamos el Power BI, que es como similar al Tableau, que también es una herramienta gratuita de visualización. Y en este caso a ellas les sirvió para poder visualizar e interactuar más simplemente. A algunas personas les costaba interactuar con el Salesforce para hacer informes y reportes, entonces les fue mucho más sencillo empezar a usar este Power BI. Y ahora vamos a ver los primeros ejemplos. Entonces el Google Forms lo incorporamos para la etapa de levantamiento de información. Esto que les contaba antes, una persona antes llamaba por teléfono y las contactaba y les hacía preguntas, y eso por supuesto cuando se empezaron a hacer cada vez más mujeres capacitadas fue cada vez más difícil, porque además este formulario se aplicaba cada 6 meses. La idea era, bueno, quizás al principio no había conseguido trabajo, entonces a los 6 meses había una información y al año había otra y a los 18 meses había otra, entonces cada vez esa información fue siendo cada vez más, esa necesidad fue cada vez más acumulativa y más difícil de resolver con las llamadas telefónicas. Entonces muy simplemente con un Google Forms hicimos este formulario y ellas les hacen las distintas preguntas que quieren hacer de seguimiento a las personas capacitadas. Entonces, bueno, también este formulario, después la información que nos da estos resultados, la gestionamos en un Salesforce, entonces ese mismo formulario después se registra en el Salesforce, entonces ahora tenemos todo como en link en el Salesforce, entonces en este sentido, un poco lo que decía, la idea que explicaba Rodri al principio en base a la pregunta de Carla, era bueno, empezamos a tener un poco más de complejidad. Ya no teníamos solo, no sé, donantes y chicas capacitadas y cursos, sino que además ahora teníamos levantamientos de información en el tiempo. O sea, teníamos una encuesta aplicada a una chica a los 6 meses y después la misma encuesta aplicada a los 12 y a los 18. Entonces ya se empezó a enmarañar y a complejizar esa información. Entonces el Salesforce ayudó mucho mejor a resolverlo que capaz el Google Sheet. No significa necesariamente que no se podría haber resuelto, pero bueno, esto la verdad que lo resuelve de forma mucho más robusta y gratuita, entonces también esto fue un plus para ellas. Y después finalmente hicimos el pequeño desarrollo de un Power BI. En este caso, por ejemplo, ellas tenían distintos indicadores, perdón que está en portugués, pero eran los prints que teníamos. Este Power BI, por ejemplo, en este caso, ellas pueden filtrar a la izquierda, la persona que accede a este Power BI, filtra por curso, lo que le llaman oficina en portugués, filtra el curso y puede ver la información de estos mismos indicadores que ahora, por ejemplo, decíamos, estas mujeres, no sé, el 36% de las mujeres trabajan en el momento del inicio,
y trabajan en la construcción civil, este porcentaje, si trabajan en formales o informales, y distintos indicadores que ellas querían, se sienten autónomas o no, entonces distintos indicadores que ellas querían medir de su impacto social, pueden ir filtrando en los distintos momentos de levantamiento de la información, y además lo puedes filtrar para todos los cursos o solo para el curso con tal, por ejemplo, con tal patrocinador. Entonces, por ejemplo, acá con Brasil Foundation, entonces podrían filtrar acá, esto es un print, pero si estaríamos en el Power BI se podría filtrar en el momento, y esta información y estos resultados cambiarían. Entonces, pues se pueden, bueno, tomar decisiones en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué tipo de cursos tiran los mejores resultados? O sea, por supuesto, uno tiene que analizar la información en conjunto, y no necesariamente porque ese curso de un resultado un poco más bajo significa, puede haber un montón de factores, más en este contexto que estamos viviendo en este momento y todo, pero para que tengan eso en cuenta. Sí, perdón, sé que hay una consulta, Gaby, ¿no? Sí, buenísimo. Hay una pregunta, que es sí. ¿cómo se vincula cada herramienta? ¿No? Si hay algunas que conviven mejor que otras entre sí. Sí, sí, la verdad que sí. Hay algunas que conviven mejor entre sí, hay algunas que conectan directamente. Después igual vamos a hacer un repaso de las herramientas y vamos a repasar un poco ese concepto más en profundidad, pero sí hay algunas que conectan directamente. Entonces, por ejemplo, todo lo que es, en este caso, por ejemplo, Salesforce y Power BI conectan súper bien. Entonces, de forma automática, ellos, esta conexión se hace como cuando se configura, y entonces eso es mucho más automático. En el caso, por ejemplo, de la recolección, el Google Form con el Salesforce no es tan automático, entonces ahí sí había un paso intermedio en el que pasa un Google Sheet y después se hace como, bueno, esa relación que hay que como que tiene un poquito más de desarrollo, entre comillas, que no es con un desarrollador, pero de configuración. Y hay otras que son como más automáticas. Hay, por ejemplo, herramientas de recolección como, por ejemplo, Form Assembly, hay una que es así, es paga, por ejemplo, pero ella conecta perfecto con Salesforce y tiene muchas más como potencialidad para hacer formularios que el Google Form. Entonces es mucho más robusta en ese sentido y conecta directo. Entonces en esa herramienta le decís directamente cada campo, a qué campo del Salesforce querés que vaya. Entonces la verdad que eso es bárbaro, y hasta incluso con determinadas licencias puede ser ida y vuelta esa información, o sea, que traiga al formulario información del Salesforce. Bueno, eso es bárbaro, pero bueno, ahí ya, por ejemplo, hay que pagar para esa licencia. Pero si quieren después, cuando hacemos la parte siguiente de esto, vamos a hacer un repaso de herramientas y podemos mostrarles más ejemplos de esto en profundidad, como para que se lleven también esa idea de cuáles conectan un poquito mejor que otras, si les parece. Y ahora termino este casito. No sé si algo más de este caso, o pues veo ahí preguntas, o Creo que continúo. quedó clarísimo, Gaby. Ok, Buenísimo. buenísimo. Igual vamos a profundizar, ¿eh? Así Joya. que... bueno, y acá para traerle otro ejemplo de lo que mostraba el Power BI como herramienta de visualización, y esto que contábamos al principio que permite filtrar. Acá, por ejemplo, era una ficha de cada una de las alumnas, entonces uno podía ver la trayectoria de cada alumna. Entonces, el mismo Power BI tiene como esas como solapas, entonces esa era una solapa, después hay otras que no les quise traer acá para no aburrirlas, pero acá, por ejemplo, otra de las solapas que había era la ficha de alumnas, donde se puede filtrar la información de las alumnas en cada caso, y puede dar información en distintos momentos del tiempo, cuándo fue el último levantamiento, si trabaja o no trabaja, en qué cursos participó, determinada información personal de la alumna, y en realidad lo que uno quisiera agregar que sea parte de la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, como para transmitirles el mensaje eh, que esto es como bastante como robusto y puede permitirles hacer un montón de cosas según lo que habíamos dicho el paso 1, que era qué necesidad tengo y qué quiero saber y qué información necesito para tomar decisiones, ¿no? También otro mensaje asociado a esto, a cómo se conectan las herramientas, que también le vamos a dar ahora cuando les contemos las herramientas, es que en general, o sea, no una única, es muy difícil encontrar una herramienta que te resuelva todo. En general es como que, bueno, y ahí uno va haciendo un poco el análisis entre tiempo, esfuerzo y costo. En general es como que uno va encontrando una combinación de distintas herramientas, y algunas son más potentes en algo. Por ejemplo, el Salesforce podría resolver las tres etapas, pero como que, bueno, es mucho más robusto en este sentido el Power BI para visualizar. Entonces,
Pero bueno, uno puede empezar con algo y después ir desarrollando un poco también este mensaje que decíamos al principio, esto de ir de a poco y el paso a paso, ¿no? Entonces, retomando un poco esto de por dónde empezar y hacia dónde vamos, o sea, hay que pensar en, entonces, cuál es la necesidad, qué es lo que quiero saber y por qué. Primer paso, lo que veníamos diciendo a lo largo de los 3 casos. Después, ¿qué información necesito registrar en base a esa necesidad? De esa información, ¿con qué información ya cuento hoy? ¿Dónde la tengo? ¿Cómo la tengo registrada? ¿Es un Excel? Podría hacerlo mejor, capaz que este Excel lo manejo solo yo, pero la realidad es que tengo un equipo de 5 personas que necesito que interactúen con ese Excel. Ok, entonces lo subo en Google Sheet y ya con eso, gratuito, permito que la gente interactúe. O sea, hago una leve mejora de una forma muy simple. De la información que no registro, necesito registrar, como le pasó a MEC, o sea, empezó a querer saber qué pasaba después de los cursos. ¿De qué manera podría levantarla? Bueno, empecé a hacerlo por teléfono, nada, lo registré en un Excel, se me empezó a hacer un medio inmanejable. Tengo el Google Form que me permite levantarla mucho más simple. Les mando, por ejemplo, WhatsApp a todas y les mando el link y les pido que me respondan. O sea, es gente a la que yo ayudé y en general me van a ayudar me van a ir respondiendo los datos, o sea, o genero incentivos para que me respondan, un sorteo, lo que sea, y de ahí voy consiguiendo información. ¿Necesito contar con esta información en la primera instancia o es información deseable que podría pasar a registrar en otra instancia? Eso también es importante porque a veces uno se empieza, esto de que decíamos del paso a paso, se empieza a maquinar y bueno, quiero meter todo en el primer paso. No, tratemos también de ir pensando qué es lo que hago en esta primera instancia y pensemos en fase 2, fase 3, entonces si no, a veces si queremos implementar algo en fase 1, demasiado grande y complejo es inabordable y también va a ser culturalmente muy difícil para la organización pasar de la nada a la NASA, entonces no pretendamos hacer saltos agigantados en ese sentido. ¿Quiénes necesitan acceder a mi información? Internos, solo gente interna de la organización, externos, qué tipo de seguridad tengo que tener en ese sentido con los datos, voy a permitir que todo el mundo edite, voy a bloquear ciertas cosas en la información, necesito realmente capaz un CRM o otros sistemas que permitan restricción y que gente solo entre como visualizador y no como editor. Ahí empiezan a jugar estas cosas también en juego. Perdón, cuando lo hago en la herramienta, pero primero lo pienso conceptualmente. ¿Quiénes dentro de la organización van a diseñar e implementar el sistema de datos, esta idea de cultura de datos, ¿no? Como ir pensando también que cuando uno hace un diseño de una herramienta, que yo también tiene que estar pensando quién después la va a mantener viva, porque si no tiende a morir. Algo que nos pasa a veces a nosotros nosotras como consultores de organizaciones, es que a veces, bueno, hacemos ese esfuerzo que no hizo capaz la organización de, bueno, implementar la herramienta, de diseñarla y dejarla como lista para que la organización la use, pero si no hay alguien interno que después hace ownership, que se siente dueña de esa herramienta, después tiende a fracasar porque la herramienta es como que sola no se mantiene, o sea, más allá de que a veces con cosas muy simples se va manteniendo, es necesario que alguien la mantenga viva, podemos decir, que se use, que la vaya customizando, que vaya viendo qué necesidades tiene y le vaya agregando de a poco cosas, es la manera en la que la herramienta puede vivir. Y bueno, y qué herramientas, y finalmente, después, qué herramientas me pueden ayudar a hacer esto, que es importante para mí, perdón, le voy a correr esto, bueno, qué herramientas me ayudan a hacer esto, ¿no? La cultura de datos. Entonces, perdón, voy a volver a salir la presentación. Y acá un poco esto que decíamos, vamos a hacer un repaso de algunas de las herramientas. Me estoy quedando sin tiempo y no me quiero extender mucho más, pero básicamente acá trajimos algunas herramientas, primero los paquetes de G Suite y de Office 365, que bueno, tienen un montón de posibilidades para ofrecerles. A través de TechSoup se accede gratis a los paquetes de estas dos herramientas y la verdad que tienen de todo y ya con esto pueden hacer un montón de cosas. No necesariamente tenés que pasar una herramienta paga, como decíamos al principio. Y bueno, por supuesto también que estos se conectan muy bien entre sí, o sea, cada uno de estas de estos paquetes y todo, por ejemplo, lo vas guardando en la nube, entonces también eso también es súper importante para la accesibilidad de distintas personas a los distintos archivos y puedes dar distintos permisos ya de edición y de solo visualización solo con esto, entonces también uno puede decir, bueno, en este sheet no sé, se lo comparto al productor orgánico y carga información en este lugar y en esta parte solo le doy la opción de que visualice, con eso ya es un montón para que pueda interactuar distintas personas.
Gaby, quiero Sí, agregar una cosita sobre esto. A ver, dale. si yo estuviese en una organización social o tengo la posibilidad de acceder a los paquetes gratuitos de cualquiera de estas herramientas y todavía no exploré otra, primer paso, exploren todo lo que pueden hacer o con G Suite o con 365, porque es un montón lo que traen. O sea, uno puede armar digo, hay otros espacios, ustedes pueden después googlear cosas de Sigla que explica cómo hacer, por ejemplo, un dashboard light, que lo llamamos. Uno puede tranquilamente, con el paquete de G Suite, puede tener un Google Site, que es gratuito, dentro del paquete de G Suite, con spreadsheets y con Google Data Studio o vinculándolo con un Tableau Public. Y con eso, la verdad, que tiene como una plataforma súper robusta y no pagó nada, porque lo tiene todo el acceso gratuito o a través de TechSoup o con cuenta individual. Lo mismo con 365, la verdad que nosotros usamos mucho más G Suite que 365, pero la potencialidad de 365 es enorme. O sea, dentro del paquete de 365 viene, por ejemplo, todo lo que es Power Apps y flujos y todo eso que te da Microsoft, que la verdad es capaz un poquito más engorroso que setearlo que G Suite, no voy a decirles que no, lleva un poquito más de tiempo, pero no requiere ningún desarrollador. Y uno puede estar teniendo de vuelta un SharePoint con los Excels y con una app que armó en particular, y tiene, digamos, una especie de plataforma donde tiene todo registrado y funcionando, y no pagó nada para hacer esto. O sea, eso es algo que antes no existía, y hoy está, digo, teníamos el Access en su momento nada más. Hoy tenemos de todo, y ahí nos quedamos poco con la cantidad de logitos que tiene el 365. Perdón, Gaby. No, no, perfecto. Sí, buenísimo. Lo que quieran agregar. Después acá hay otros, bueno, como decíamos antes, hay herramientas como Typeform o SurveyMonkey, más asociadas a todo lo que es la recolección, o más enfocadas a lo que es la recolección de datos, que permiten hacer formularios como un poco más complejos que lo que es, que lo que era, por ejemplo, el Google Form. Y la parte, por ejemplo, bueno, de Salesforce, como decíamos, también la recolección, o sea, puede ser entrar directamente al sistema y cargar y registrar, pero y también se puede visualizar ahí, pero bueno, también hay otras herramientas que lo hacen como de forma como mucho más potentes. Salesforce, como habíamos dicho antes, otorga licencias gratuitas, en este caso otorga 10 licencias gratuitas para ONGs, así que si quienes tengan como la modalidad de ONG, fundación, la pueden gestionar. Después les pasamos los links también para eso. No sé si quieren agregar algo de esto, Agus o Rodri, si no pasa. Yo agrego nomás Sí. que hay otras, o sea, Sí, obvio. se me ocurren en este momento Form Assembly, que la escribo en el chat por las dudas. Form Assembly es otra que mencionó, creo que Gaby también. Y sobre la integración, Form Assembly se integra muy bien con Salesforce, pero bueno, no es gratis. Typeform tampoco es gratis, y SurveyMonkey creo que tampoco. Entonces, todas estas que están en esta partecita sirven para recolectar, o sea, por ejemplo, para mandar encuestas. El caso de la encuesta de satisfacción que decía usen con el Bolson, por ejemplo, todas estas entran para eso. Google Forms, perdón, es la que es siempre gratis. Perfecto. Sí, Microsoft tiene la suya, ¿no? Microsoft Forms, a través del paquete 365, también se puede hacer exactamente lo mismo y es gratis. Claro. Perfecto. Y pues bueno, como decíamos antes, más de lo que es dentro del mundo más de gestión, visualización y análisis, tenemos el Tableau, el Power BI y el Google Data Studio. Como decíamos, estas tres herramientas tienen versiones gratis y muy completas, y además a través de TechSoup se accede a versiones premium con descuento. Si necesitan empezar a hacer cosas más complejas que no permitan hacer las versiones gratis, pero de verdad, o sea, las versiones gratis permiten hacer un montón. Sí, así que, Gaby, te agrego que de vuelta sobre la pregunta de cómo funcionan juntas, de la integración. Power BI es una herramienta de Microsoft, entonces está totalmente integrada con el resto de las cosas de Microsoft. Y Tableau funciona súper bien con Google. O sea, si uno quiere mandar el cuestionario, por ejemplo, con Google Forms, y de ahí pasan a un Google Sheet, Tableau se conecta excelente con ese Google Sheet, y uno puede tener
todo este sistema armado, que es básicamente el caso nuestro, el segundo caso de Sigla. En un principio, digamos, es básicamente esto. Y una recomendación, barra anti-recomendación, Tableau no se conecta tan bien con Salesforce. Es bastante más complicado. Así que bueno, lo dejo ahí. Pero lo paradójico es que ahora son de la misma compañía y que justamente estamos en contacto con ellos que también que te mandan mails diciendo bueno que ahora se conectan bien y eso, entonces bueno, probablemente nuestra creencia es que probablemente esto va a tender a mejorar. Sí. Pero bueno, hasta ahora hemos tenido, igual para ser sinceros, o sea, se conecta, tiene ciertas limitaciones, pero no es que no lo puedas lograr conectar, o sea, lo hemos hecho en un montón de casos. Sí. O sea, entonces capaz que después te vas poniendo como cada vez más exigente al momento de cuando vas queriendo hacer cosas más complejas. Y todo esto, para también repasar un poco, es como que todo esto, después, por ejemplo, como decíamos, tanto el Tableau, por ejemplo, como Power BI, Google Data Studio supongo que también, pero no lo conozco tanto, como que uno puede compartir después información, por ejemplo, en una página web. Entonces hemos hecho nosotros tableros que compartimos en webs, que después se hace interactivo, que la gente que consulta la web puede, sin una licencia, no es que todo el mundo tiene que tener la licencia, después para acceder a ese tablero, a esa información. Nosotros hemos hecho ya reportes, por ejemplo, de evaluaciones, en donde incrustamos directamente el tablero para que la gente pueda interactuar con los datos que levantamos en la evaluación, por ejemplo. Entonces no es que necesariamente una persona después necesita tener la licencia para acceder e interactuar con el tablero, sino que eso también se hace de forma totalmente gratuito y accesible. Entonces, solo con acceder a un link, después les podemos mostrar algunos ejemplos. También cuando les pasemos esto, les podemos pasar algunos links de cosas que hicimos que ustedes puedan ver cómo se interactúa y se filtra la información y ven los datos. O sea, que necesitas la licencia gratuita o el desktop para como armar el tablero o editarlo, pero después para acceder a la información, interactuar con la información, cualquiera que tenga ese link puede hacerlo. Gaby, quiero sumar algo más, sobre todo vinculado a las preguntas de interacción, de cómo interactúan las herramientas. Creo que todo lo que podemos hacer hoy, lo podemos hacer mucho mejor porque las herramientas se hablan entre sí. O sea, un montón de cosas antes no podíamos hacerla porque tenías que casarte con una herramienta y esto de las APIs sí necesitabas tener desarrolladores para que te lo vinculen. Hoy, como hay conectores más nativos, uno puede pensar en estas conexiones que estamos diciendo, pero también en otras. Por ejemplo, acá nosotros no pusimos en ningún lado a WhatsApp, pero uno tranquilamente puede enviar alguna encuesta de un Google Form hecha en WhatsApp, que la gente te lo conteste en el Google Form y hacer todo el circuito que hicimos ahora. Entonces llegás a todos tus teléfonos, si querés, mandándolo por WhatsApp. Entonces, eso empieza a ser como la imaginación de cada uno y respondiendo a la necesidad que tengo. O sea, de vuelta, porque si uno tiene el control de sus datos, es decir, uno tiene los datos de sus clientes y tiene permiso como para contactar a sus clientes para hacerle este tipo de preguntas, tiene la autorización de parte de sus clientes, entonces está bueno poder pensar cómo estar más cerca a través de herramientas que sean lo más amigables para la persona para responder. Si la gente está en WhatsApp, vamos por WhatsApp, y después uno encuentra el truquito como para decir, bueno, le mando un link en Google Form ahí y hago todo el circuito. Si la gente está usando más mail, vamos por mail, como era antes. Entonces, ahí empieza como a volar un poco la imaginación y empieza a ver cómo todo empieza como a integrarse y a hacer que no tengas la obligación de casarte únicamente con todo el mundo Microsoft, todo el mundo Google, digamos, podés empezar a convivir con todo. Perdón. Perfecto, sí. Y otro mensaje que queríamos transmitirle también es, o sea, esto significa entonces que me tengo que hacer, no sé, meterme en hacer un curso de, no sé, de un año para aprender Tableau, Power BI, y si no lo quiero, por ejemplo, contratar a alguien que me lo haga, o sea, y no es necesario, o sea, hay también distintos cursos y distintas modalidades para aprender, muchas son gratuitas también. Acá les pasamos algunos links solo como ejemplo de cosas que hay. Hay cursos que muestran así, como les mostramos estas herramientas, que cuentan mucho más en profundidad o hacen como una especie de mini zoom en un montón de herramientas que les pueden servir. Y hay otros cursos que son más por herramienta y que uno puede acceder y hacer, sobre todo ahora en este contexto, muchas también fueron como liberadas los cursos para que uno pueda acceder y aprender. Pueden ir aprendiendo de a poco, y también lo que nosotros siempre como decimos es que nosotros fuimos aprendiendo también sin ser desarrolladores,
de a poco, o sea, haciendo capaz algún curso, viendo tutoriales, pero también haciendo mucho de lo que la frase de learning by doing, pero es así, o sea, cuando te enfrentás con el primer tablero y la primera necesidad, te vas chocando con distintas cosas que no sabes cómo resolver, y vas googleando y vas buscando cómo hacer tal cosa en Tableau, y está todo, o sea, es cuestión de, nada, dedicarle tiempo y esfuerzo, y entender que es una curva de aprendizaje, en donde eso lleva un poco de tiempo, y bueno, también para planificarla, ¿no? Alguien del equipo lo va a hacer, como lo vemos, o sea, en algún momento alguien del equipo tendría que, no sé, tratar de aprender a hacer esa curva como para que también, por más que, no sé, contraten a alguien para que se los haga, después, o alguien que lo sepa, alguien después va a tener que necesitar ir actualizándolo o manteniendo esa herramienta viva, entonces está bueno que alguien de la organización se quede un poco con eso. Pero bueno, no necesitan saber todos ni todas al mismo tiempo, es de a poco, y bueno, nada, ir integrando y aprendiendo. Como decíamos, Paco, no sé si nos da tiempo para hacer un jueguito con un Kahoot o no. Vamos con el jueguito. Dale, Jueguito. y después abrimos preguntas. Nosotros nos podemos quedar un ratito si alguno se quiere después quedar en unas preguntas. Bien. Bueno, rápidamente. Vamos a compartir. A ver, vamos a poner acá. Acá mientras pues, les pedimos que vayan entrando preferentemente en sus teléfonos, Acá. pero si no en sus computadoras, a este link www.kahoot.it e ingresen el pin que figura en la pantalla. ¿Se escucha la musiquita? No, a ver, para que te dejo de compartir. Ahí está. Pueden entrar a este pin que está acá, entren a kahoot.it desde idealmente su teléfono. Ahí está Miriam. Ahí estamos. A kahoot.com, no solamente a kahoot.it. Esperemos que se sumen algunos más. Y los que todavía no empezaron a jugar a videojuegos en la cuarentena, no entiendo qué están haciendo, o sea, ¿no? Vamos a poder arrancar por acá. La idea es un jueguito corto, son solamente 6 preguntas, para ver si se entendió algo de lo que estamos diciendo, más claro, y los datos les parecen un bodrio. Esperamos a ver si alguien más y arrancamos. Vamos a 25, ¿alguien más? Vamos, ¿no? ¿Arrancamos? Vamos. Dale, va. Vamos. Bueno, vamos a hacerles unas preguntas y van a tener las respuestas en sus teléfonos o donde estén. ¿Ok? Esa es la idea, o sea, van a tener las opciones para responder o en el teléfono, idealmente si lo hicieron en el teléfono, y van a ver la pregunta en mi pantalla. Vamos. Pregunta, ¿cuál es el primer paso para incorporar datos? Opciones. Contratar un desarrollador. Ver contenido. Pensar en la necesidad de información. Averiguar qué herramientas necesitan usar. Falta uno. Ahí va. Muy bien. Esa. Pienso, ¿qué necesito? Muy bien. La persona que contestó más rápido es María Esquivel, bueno, así que ahí va. Ahí está el podio. ¿Verdadero o falso? Una herramienta nueva tiene que ayudarme a gestionar la mayor cantidad de información posible. ¿Verdadero o falso? Vamos, que los tiempos son más cortos acá, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. ¡No! Oh.
No, vamos de a poco, Sí. o sea, vamos a arrancar una herramienta y va a poder gestionar lo que pueda. No vamos a poder resolver toda la info, la mayor cantidad. Esto era como incremental. Idealmente que trate de capturar lo que pueda, pero no vamos a poder resolver todo con una herramienta. Seguramente tengamos que pensar en integradores, integrar herramientas, capaz lo de mayor cantidad era medio Sí. capcioso, Sí, iba a decir pero eso, capaz que te puede, quedó medio capciosa, puede ser. Hagamos, me da culpa también de que no era, fue medio confuso. capciosa, pero lo importante de esto es que o sea, es muy difícil que una herramienta resuelva la mayor cantidad de información posible, o toda. Lo que puede ser es que integremos varias herramientas que nos resuelvan un poco más la vida. Así que sigamos. Sube Mecha al podio. Mecha. Las herramientas más costosas son las más útiles para resolver las necesidades de información. Falta uno. Vamos. Está muy bien. Esa sí quedó clara. Esa quedó clara. A ver. Mecha se empieza Mecha, a despegar. estás a full. Mecha. Es conveniente asignar uno a una responsable de la organización que aprenda cómo gestionar los datos. Sí. Capaz es al menos una, ¿no? También. Sí, pero está bueno que haya alguien que haga ownership de esto, porque si no... Mecha ya pide premio, Creo que nos queda Te una llevas la más. presentación, Mecha. Última pregunta. Acá se puede seleccionar, o sea, hay más de una respuesta correcta. ¿Cuáles son las 3 etapas clave para el diseño de un sistema de información? Creo que falta una más fácil. Bueno, hay 5 que dijeron desarrollo. A ver, si sí o sí lo que tienen que hacer implica contratar desarrolladores y desarrollar herramientas, les diría que sí, pero por lo general hoy, pensando en cómo vamos a recolectar, cómo vamos a gestionar los datos y cómo vamos a visualizar y analizar, se resuelve. Vamos a ver cómo quedó el podio. ¿Quién se la presentación gratis? Tenía el número 1. Bravo. Bravo. Bravo, Tom. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. No sé si tienen algo más, pero si no, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé si. Si hay preguntas. Además, le vamos a compartir. Ay, perdón, Pato, te estoy... Dale. No, que dale. Dale, Gaby, tranqui. No, solo que le vamos a compartir la presentación y el video, y si quieren igual en la presentación podemos dejar también nuestros contactos y eso, cosa que quien quiera nos escribe o nos contacta. Perfecto, tal cual. Nosotros también desde el equipo tenemos esa función de puente entre a quienes invitamos y quienes escuchan, así que también cuenten con el equipo para escribirnos por cualquier cosa, por contactos, lo que necesiten. Más allá de la pregunta de Alejandro concreta de cualquiera de los o las participantes. Bueno, muchísimas gracias. Damos como un aplauso los virtuales. La verdad que ha sido muy interesante. Quedo con algo que dijo Agus y creo que Gaby también lo puso en un momento, pero es nada, en el 2001 estaba arrancando tener la página web y
y hace un par de años ya es un must tener página web. Hoy analizar datos también, ¿no? Era un lujo hace 5 años y hoy es una necesidad, ¿no? Hay que hacerlo. Así que les da muchísimas gracias por acercarlo, por hacerlo tan entendible. Y a todos los y las participantes, contarles que el miércoles que viene vamos a estar con el equipo de redacción, que es un medio virtual, pero vamos a estar trabajando sobre storytelling, de cómo contar nuestras historias, cómo contar el emprendimiento, cómo contar lo que estamos haciendo, las ganas que tenemos de transformar el mundo de una forma ordenada y que genere algún impacto a quienes están escuchando. Así que vamos a estar el miércoles a las 10:30 y lo dejo acá por el chat también. Si quieren, entren en www.enjambre.org/alt. Quien quiere explorar es un programa de desarrollo personal. Tiene que ver con incorporar y ganar habilidades para generar impacto y para funcionar en este tipo de industria que tanto nos apasiona. Todos y todas aquellos que estén interesados, entren ahí, lo dejé en el chat, pueden entrar y mirarlo. Y por las redes después estamos compartiendo muchísima más información. Mary, no sé si algo. No, perfecto. Súper agradecida a todos y bueno, nos vemos el miércoles que viene en el próximo webinario. Bueno, que tengan una linda semana.